Bueno, vamos a arrancar. Ahí Gabriel quería dar unas palabras con relación, bienvenida, y después vamos con los panelistas. Bueno, hola a todos. Me toca hoy dar unas palabras de agradecimiento en nombre de Urbet Youth, la asociación que integro y que tengo el honor de presidir. Y bueno, en especial darle un especial agradecimiento a todos y cada uno de los inscriptos, porque cuando hacemos estas cosas, la mayor satisfacción que tenemos es el eco de la gente que le puede llegar a interesar los temas que tratamos. A la gente de Urbe, por supuesto, un agradecimiento en cabeza de Juan Sebastián de Estéfano, que es su creador y su principal motor. A la gente del Consejo, en cabeza del doctor Biglieri, que está ahí, el doctor Maque, su presidente, el doctor Francisco Quintana, su vicepresidente, que tanto colaboraron para que este ciclo de conferencias pueda llevarse adelante en conjunto con Urbe et Ius. Por supuesto, a los conferencistas, a estas tres eminencias que nos toca tener hoy presentes aquí. Como dice el lema de Urbe, construir ciudadanía. Esa es nuestra misión, eso es lo que queremos aportar, y no podemos construir ciudadanía si no hay una justicia que alcance a todos y cada uno de los ciudadanos en Argentina. Así que te dejo la palabra, Martín, dejando constancia de estos agradecimientos e instando tanto al Consejo como a Urbe a seguir adelante con estas iniciativas. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Vamos a comenzar con este ciclo que se va a realizar en este día de Derecho a la Salud en tiempo de pandemia, donde tenemos tres grandes profesionales. No son todos abogados, esto es muy interesante para este ciclo. Y vamos a comenzar con Luis Ignacio Brusco, ¿sí? Que es doctor en medicina, doctor en filosofía, médico neurólogo, psiquiatra y sanitarista, profesor titular y director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, y dirige el Centro de Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría del Hospital de Clínicas en la UBA. Además, preside la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Acá lo dejamos con el doctor Luis Ignacio Brusco, que nos va a disertar durante un tiempo sobre su temática. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Ok. Yo tengo unas diapositivas, no sé si tenemos la tecnología para, si no, no hay problema, si la pueden mostrar, no sé si tenemos la posibilidad de hacerlo. Perfecto, buenísimo. Estamos todos conociendo todas estas tecnologías. Mi tema es salud mental y neurología en tiempo de pandemia. Dentro de esa cuestión, hace ya 3 meses estamos trabajando con esta instancia de novedad, que es la problemática que todos conocemos, pero con la problemática agregada, que es la necesidad justificada de cuarentena, de confinamiento, y también con la problemática que se genera con las personas que están en estrés eh, por pertenecer al grupo de trabajadores esenciales, que también es todo un problema anexo porque están en riesgo fundamentalmente algunas personas como los profesionales de seguridad o salud, se encuentran en situaciones bastante problemáticas, y fundamentalmente también algunas personas de justicia que están de turno y que se encuentran con presos, etcétera. Así que muchas personas esenciales también son problemas de importancia. Dentro de esta situación, tanto desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina como de las organizaciones no gubernamentales con las cuales trabajamos, que son muchas filiales de la facultad, de la Universidad de Buenos Aires, estamos pensando algunas temáticas que están relacionadas con la problemática de salud mental y también con la instancia de neurología, que es un tema de importancia. Uno de los puntos que trabajamos es la capacidad de resiliencia en estrés agudo. Todas las personas están en estrés agudo, pero nosotros dividiríamos que hay dos grandes grupos: las personas que están en estrés agudo por estar en confinamiento, por no poder salir de su casa y tener una vida convencional como vivían hasta hace
2 meses, y las personas que están, como decía recientemente, en trabajo esencial. Entonces que además, dentro de estas cuestiones, se generan dos situaciones complejas. Las personas que estaban con enfermedades de salud mental previas y que pueden agravar su enfermedad, y las personas que no tenían problemática de salud previa, pero pueden empezar a tenerla consecuencia de la cuarentena. Dentro de esa situación hay que ver que hay un tercer subgrupo, que es personas que no tienen síntomas hoy, pero el estrés agudo enmascara los síntomas. Es decir, que uno podría esperar que luego del levantamiento de la cuarentena y la instancia de salir al exterior, nos enfrentemos con una especie de pandemia de problemática de salud mental que todos esperamos. Increíblemente, hay menos internaciones. Nosotros creemos que no hay menos patologías, creemos que hay más patología, hay menos internaciones por temor a internarse en los hospitales, por consultar, y entonces lo que estamos observando es que las problemáticas de salud en general, no solamente de psiquiatría, pero en este caso de salud mental y de neurología, suceden intramuros. Entonces se observa violencia familiar, violencia de género, y tenemos una pregunta fuerte con los procesos depresivos graves y los procesos de psicosis graves, que son problemáticas que seguramente se están disparando. Tenemos un incremento en consultas de angustia. Los primeros días hubo una especie de resiliencia, pero esa resiliencia se está agotando. Y otro tema central, el tema de adicciones, que no ha parado, sino se ha incrementado. En otra instancia también tiene que ver con trastornos alimentarios y con una así generalización de problemáticas de ansiedad y ataques de pánico y fobias. Es difícil pensar en las personas que están con ataque de pánico o con fobias, generalmente por algún otro problema de salud, y que hoy, a partir de que dice que se laven las manos todo el tiempo, no se laven como la que se lavaban 100 veces las manos por día de forma patológica, hoy se laven 1000 veces las manos. ¿Puedo ver la otra diapositiva? Estos son temas que voy a tocar en forma global, y después si ustedes lo quieren observar en forma más desarrollada en una página de un observatorio de bioética de la Facultad de Medicina, después se la doy la web, pueden entrar y ver cada uno de estos temas. El otro punto tiene que ver con el estrés crónico en tiempos de coronavirus, y algunos consejos, fundamentalmente porque el estrés no solamente va a afectar la instancia mental de las personas, sino su sistema inmunológico, por lo cual muy probablemente las personas que estén estresadas sean más susceptibles a enfermarse con síntomas si se contagian y a tener peor patología si evolucionan. Esto se le suma que al cuadro de ansiedad se le suma aumento alimentario, que es la gran contraindicación. Hoy vemos que personas jóvenes mueren, es decir, jóvenes de 40 años, de 50 años, ahí ahí comienza la mortalidad, casi no hay personas sub 40, falleciendo en Argentina en este momento, y es todo nuevo. Podría decir algo diferente si surge otra datos, pero hemos visto como personas jóvenes, obesas, mueren por esta problemática. Incluso personas adultos mayores, flacos, no mueren, por lo cual el confinamiento, el trastorno alimentario puede generar aumento de la glucemia, obesidad, y eso es un factor de riesgo altísimo para tener sintomatología grave en la enfermedad. Por lo cual, dentro del acotamiento de espacio y social, uno prefiere que se utilicen rutinas de ejercicio, ahora voy a hablar de eso, y también en la cuestión social, metodologías como, bueno, todos estamos usando y conociendo Skype, Zoom, Webex, o mínimamente por lo menos conectarse de alguna manera. Con los adultos mayores vamos a hacer un punto en particular, pero estamos viendo que si no estamos dando este mensaje actualmente, puede haber una pandemia de patologías psiquiátricas, la próxima. Espero que no se estén aburriendo. Un punto central que observamos de lo conductual es que no se ha consultado mucho a los especialistas en salud mental en cuanto a la posibilidad predictiva en la epidemiología, y creo que hay mucho para decir. Creo que ahora sí se está pensando en ese punto. Me parece que todos estamos aprendiendo, que no quiere jugar a nadie, sino que todos estamos tomando conductas de cada uno de los lados. Ninguno de los puntos es central, y tenemos todas las razones por las cuales hay que ser tolerante y saber que por todo el tiempo ensayo-error. Pero
en la toma de decisiones inmediatas, intermedias y tardíos que se toman en una pandemia, hay situaciones donde la conducta de la población tiene que ser evaluada en cuanto a capacidad de respuesta. Por ejemplo, había un prejuzgamiento por parte de algunos infectólogos con respecto a que la población no iba a saber usar barbijo, y hoy vemos a toda la comunidad obedientemente usando barbijo, que disminuye seguramente el contagio. Hoy ya nadie lo discute, sin embargo estuvimos un mes discutiendo si barbijo sí, barbijo no. Esto no es una situación de criterios de culpabilidad, sino de prejuzgamiento en cuanto a que la población quizás responda de otra manera a lo que uno puede llegar a pensar en cuanto al acatamiento de indicaciones, en cuanto a sí y en cuanto a no. Por lo cual es muy compleja la toma de decisiones si uno no sabe de conducta humana. La próxima. Otro tema que tiene que ver es el exceso de información que agudiza la problemática en todas las poblaciones, en los trabajadores esenciales, en las personas que están adentro de su casa, con patología o sin patología o siendo resiliente, porque hay una invasión de información. Quiero contarles que la infodemia, que ahora está de moda como terminología, que la OMS lo designa como una falsa información en salud, pertenece a un grupo de estudios que se llama infodemiología, que pertenece a una rama de la salud pública descrita por un autor que trabaja en este punto, que es de Big Data en salud, que se llama Eisenbach, de Canadá, en Toronto, y lo que habla él especialmente es de la capacidad que hay a partir de las redes sociales de descubrir patologías, por ejemplo, a partir de las consultas. Es muy importante. A partir de esto se hacen estudios de las problemáticas que hay con la comunicación, y surge en esta situación de pandemia una cantidad de dos grandes variables: sobreinformación no distribuidas en forma errática, en forma adrede, pero sí confusas y con discusiones en ateneos donde uno no lo tiene claro y se hacen populares. Entonces esto sobreinforma a la población, opiniones de gente que por ahí no conoce demasiado y sin mal intención confunde a la población. Y la otra sí, de fake news directamente, que se ha observado también, por lo cual todo eso corresponde a un capítulo que es la infodemia, que agrede fuertemente a la población que está en estrés agudo. Probablemente el estrés crónico. Ustedes saben que cuando superan los 3 meses de estrés ya consideramos estrés crónico, por lo cual vamos a pasar de una situación de estrés agudo a una situación de estrés crónico sin solución de continuidad. Esto produce problemas inmunitarios y también corporales y salud mental, como ustedes comprenderán. Dentro de esta problemática hay otro grupo que trabaja dentro de nuestro equipo en problemas de falta de espacio, de encierro. Esto es un tema muy importante porque hay sobreutilización de espacios en las casas, no solamente por el tema del distanciamiento físico, sino porque no hay posibilidad de mantenerse todo el tiempo en el mismo lugar, por lo cual la tolerancia y el autocontrol es muy importante, y enseñarlo. Es fácil decirlo, pero si uno lo provoca, lo piensa, es muy importante trabajarlo, fundamentalmente en adultos mayores también, que entran en una situación que se llama hospitalismo, que es estar encerrados en una habitación sin luz, y esto ahora en invierno va a ser peor, va a generar dificultades de sueño y confusiones en la población más vulnerable al coronavirus, que es adulto mayor, por lo cual hay que trabajar fuertemente en toma de luz en los pacientes, acercarse a las ventanas por lo menos media hora al mediodía, y en caminar lo suficiente, obviamente con autorización de su médico de cabecera, pero no perder las rutinas de caminar y de estar comunicados socialmente con estas personas, por lo cual los adultos mayores encontrar metodologías de comunicación familiar que son muy importantes tenerlas. La próxima. Como decíamos recientemente, entonces el impacto de la salud mental de los adultos mayores es muy problemática, fundamentalmente porque son los que más fallecen, pero además porque en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que ocupa a 1 de 2 personas de 85 años, cuando vemos la problemática de los geriátricos, es imposible mantener distanciamiento físico en los geriátricos, porque los pacientes son pacientes con Alzheimer, son pacientes además que están en una comunidad cerrada, además tanto cárceles como cuarteles o hospitales y geriátricos son los lugares de riesgo de por sí cualquier enfermedad infecciosa, porque la comunidad es cerrada y hay muchísima más posibilidad de infección. Pero más allá de eso, dentro de los geriátricos hay personas que no pueden obedecer órdenes simples, ni están en el distanciamiento físico por habilitación de los mismos lugares, por lo cual comparten habitación y baño, y esto es de altísimo riesgo, fundamentalmente porque el paciente con Alzheimer, aún dentro del grupo adulto mayores, tiene más mortalidad que el adulto mayor. Es decir, el paciente con Alzheimer no solamente tiene problemas cognitivos, sino corporales y de defensa inmunitaria.
Entonces es un problema realmente muy grave porque el N de mortalidad es muy alto y fundamentalmente la ocupación de cama de este grupo cuando se contagia es muy alta. La próxima. Vamos a ver que además el adulto mayor es muy problemático el tema de autoagresión. Por lo cual, bueno, como decíamos recientemente, un tema muy importante es pensar ya en el aislamiento físico y no social. Se puso de moda el término de aislamiento social, que es un tema que se utilizó mundialmente, pero quizás hay que entender que las palabras son importantes y quizás haya que pensar más en el aislamiento físico como concepto, lo venimos ya diciendo tanto de la geriatría como de la psiquiatría y la neurología cognitiva, que pensar que el aislamiento es físico, al contrario, porque si uno le dice a la gente aislamiento social, llama al padre y se justifica en un minuto hablar, y hay que darles muchas charlas a los adultos mayores, hay que comunicarlos, hay que usar metodologías de todo tipo, sin tener contacto físico, obviamente, con distanciamiento, pero sin aislarlos socialmente, que hay que hacer lo contrario. A estas personas hay que conectarlas socialmente. Considerando además que la definición de la OMS de salud, que acá hay confusiones, es el bienestar físico, mental y social de las personas, y no solamente ausencia de una enfermedad corporal. Por lo cual, lo mental y lo social es parte de la salud. Es un punto no menor cuando se discute el tema de salud, como solamente la salud fuera afectada por una infección, pero si uno patologiza desde el punto de vista social o psicológico a las personas, se considera que esa persona perdió la salud, no la economía o su situación corporal. La próxima. Entonces, un punto que vemos de alto riesgo es el tema de los autoagresiones, fundamentalmente porque las personas están desatendiéndose y además el confinamiento aumenta estas patologías. Las depresiones son muy problemáticas. Los dos grupos de vulnerables son adolescentes. En adolescentes la segunda causa de muerte es el suicidio. Y en adulto mayor, y las personas que además más se suicidan además son adultos mayores. Es decir, que tenemos dos problemáticas. En realidad, la segunda causa de muerte en los adolescentes es porque no mueren por otra cuestión de enfermedades. En las personas adultos mayores mueren por otras cuestiones, pero los que más se suicidan son adultos mayores, por lo cual jóvenes que si tienen cuestiones de adicciones que la pueden aumentar o no tienen red social, puede aumentar, son pacientes, personas de riesgo, y los adultos mayores, por lo cual hay que tener cuidado. Por día en el mundo, sin cuarentena, se suicidaban 3.000 personas por día. 3.000. Si uno observa cada una de las patologías de forma individual, se va a empezar a asustar, porque, por ejemplo, por año se suicidan en el 2016 817.000 personas. Nosotros podemos hacer un mapa de eso y mostrarlo todos los días a la gente y la gente se enloquecería. Por lo cual, sin dejar de lado la importancia de la cuarentena, porque es una enfermedad aguda y que puede ocuparnos el sistema de salud, hay que pensar que muchas de estas problemáticas son de altísima complejidad, porque por cada suicidio, son casi 1 millón en este momento en el mundo, podrían aumentar fuertemente, y por cada suicidio además hay 10 o 20 intentos de suicidio. Solamente hablando de una patología, por eso no hay que hacer monólogos o ocuparse de una sola patología, sino pensar el coronavirus dentro de un contexto de salud donde problemáticas de hipertensión, que seguramente Andrea hablará ahora, accidentes vasculares, etcétera, cáncer de útero, cáncer de mama, si uno no va al médico y hace prevención, por ahí vamos a tener una pandemia en un futuro, en este delgado equilibrio, difícil equilibrio, obviamente, que es un muy problemático porque nadie es el dueño de la verdad y realmente estamos de acuerdo con la cuarentena, pero hay que ver de qué manera se van solucionando estos problemas de forma estructurada. La próxima. Y por último, la importancia del diálogo en tiempos de cuarentena, por lo cual otra vez insistir en los diálogos por redes, pero por otro lado, en los dirigentes, en el personal de salud o el personal que está activo, que está con alta atención de trabajo, y en las casas es muy importante reforzar la instancia del diálogo y la tolerancia, la comprensión y entender que estamos en ensayo-error permanente. En nuestras casas, porque es una novedad estar todo el tiempo en la casa, lo que estamos en trabajo esencial, lo mismo, no tenemos la experiencia de cómo trabajar, se puso en conflictos permanentes, y también con la dirigencia, nadie sabe cuál es el mejor mecanismo, por lo cual lo que hay que hacer es tolerante y entender que estamos en ensayo-error, obviamente dentro de lógicas normales. La próxima. Terminamos. Esta es la página que ustedes pueden entrar, es el Observatorio de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ahí pueden levantar un artículo de uno de los temas que toqué, para si lo quieren trabajar más, cada uno tenemos un trabajo personal. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y gracias por haberme escuchado.
Luis, muchas gracias. Les digo a los participantes que al final de las 3 exposiciones van a poder hacer algunas preguntas para los expositores por medio del chat, ¿sí? Van haciendo las preguntas en el chat y vamos tratando de transmitir después, al final, acá a quien le corresponda. Ahora tenemos el agrado de presentar a Juan Andrés Viguier, ¿sí? Que es médico especialista en Administración y Gestión de Sistemas de Salud, coordinador médico de PAMI Capital y médico auditor de DOSUBA, que es la obra social de la Universidad de Buenos Aires, y de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires. Él se va a exponer sobre salud física y coronavirus. Juan, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien ahí. Sí. Perfecto. Bárbaro. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar en este panel con el doctor Brusco y con el doctor Gossaini, que son con quienes tengo el gusto de compartir esta exposición. Agradecerles también porque estas iniciativas digamos, de abordajes interdisciplinarios de este tipo de problemáticas es algo sumamente útil y absolutamente necesario. Básicamente, voy a tratar de no bombardearlos con demasiada estadística y demás, solo la necesaria para que se entienda más o menos en qué contexto estamos y en qué contexto está el sistema de salud y cuál es la manera en la que está respondiendo y cómo se está preparando. Básicamente, el saber del COVID es que, por supuesto, es una patología que hoy por hoy, digamos, no tiene un tratamiento específico. Se trata de una patología viral tremendamente contagiosa, con una letalidad dentro de todo relativamente baja con respecto a otras patologías, pero lo que lo hace tan especial es esta tasa de contagio enorme que tiene. Vale decir también que la mortalidad, la tasa de letalidad del virus aumenta, digamos, con respecto a algunas cuestiones. Una de ellas, por supuesto, la primera es la edad. Es particularmente, digamos, peligroso y letal en adultos mayores. Y de hecho, digamos, la tasa de letalidad es muchísimo mayor en aquellos adultos mayores que ya tienen patologías prevalentes. Esto es, son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el EPOC, la hipertensión arterial y el cáncer. Esas 5 enfermedades que ya son per se prevalentes en la República Argentina agravan muchísimo la condición de letalidad de este virus. Básicamente, sobre estas enfermedades y sobre cómo ataca el virus y sobre cuáles son los tratamientos, se está trabajando en lo siguiente. Existen protocolos absolutamente para todos los lugares y los dispositivos de salud donde hay alojamientos de personas. Existen protocolos, digamos, para los geriátricos, existen protocolos para los centros de discapacidad, existen protocolos para los segundos niveles. Los segundos niveles de internación son aquellas clínicas y hospitales donde existen pacientes internados. Y en definitiva, digamos, lo que se trabaja en esos casos es sobre la prevención. Esto es, prevenir que aparezca el brote, porque es ahí donde se produce el problema. ¿Qué fue lo que se hizo? Digamos, gracias a Dios, en nuestro país se actuó con premura con respecto a lo único posible que se puede hacer hoy por hoy, que es el aislamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque como les contaba antes, digamos, para una patología que no tiene tratamiento y para la cual no hay ninguna vacuna aún, les cuento que, por ejemplo, hay 11 iniciativas a nivel mundial hoy por hoy de encontrar una vacuna, pero digamos, ninguna de estas todavía, al día de hoy, tiene resultados auspiciosos. Y en el caso de que lo hubiera, es algo que va a tardar bastante, porque digamos, se calcula que más o menos, por más que se acorten mucho los tiempos, por lo menos un año más. O por lo menos hasta fin de año no va a haber ninguna novedad con respecto a esto.
Básicamente, cuando aparece un caso sospechoso en cualquiera de estas instituciones, se activa un protocolo. Recordemos que el coronavirus es una enfermedad de notificación obligatoria. Por lo tanto, cualquier caso sospechoso debe informarse a la autoridad competente. En este caso, las autoridades competentes son aquellas que, digamos, que toman el control de manera regional. En nuestro caso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es el Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad. ¿Qué hace este organismo en ese sentido? Da una respuesta hacia los lugares donde hay que derivar, los dispositivos a derivar y la manera en que... No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? Ahí está, perfecto. Perdón, pues tenía el cerrado. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, es necesario que en ese sentido la información, digamos, y los relevamientos fluyan en un sentido específico para que haya, digamos, un ente que dé la posibilidad y la disponibilidad de camas. La disponibilidad de camas, tanto en un área de internación general, que es a donde van a ir los casos leves, como aquellos casos que se complican. Estos son las UTI, las famosas unidades de terapia intensiva, que deben estar preparadas porque, digamos, la complicación, por supuesto, más peligrosa de una infección con coronavirus es justamente la parte respiratoria. ¿Qué sucede? Y ahora me voy a meter un poquito en el panorama de lo que viene después y tomando un poco lo que hablaba el doctor Brusco. En el medio que estamos viviendo todo esto, y el sistema de salud realmente se preparó para esto, porque, digamos, hoy por hoy, ¿qué sucede? La cantidad de camas está disponible todavía, aún al día de hoy, al momento que hablamos, las unidades de terapia intensiva están operativas. Todo el sistema está esperando que eventualmente, digamos, se produzca una disparada en el número de contagios y eventualmente en el número de internaciones. Reitero, como esto se produjo, esta preparación se fue produciendo, digamos, en un momento en el tiempo en que permitió que esto sucediera y coincidió con el aislamiento, la cantidad hoy por hoy de casos, que son aproximadamente, mientras hablamos, 8.400 contagios, produjo que, gracias a ese aislamiento y a esa respuesta rápida, la cantidad de muertos no fuera tan elevada. Hoy por hoy estamos hablando de aproximadamente, les digo esto porque obviamente esta es una información que se releva minuto a minuto, son 394, casi 400 casos. ¿Qué pasó? Yo creo que hubo lecciones muy duras de otros lugares donde se manejaron de manera distinta. No voy a abundar en detalles porque supongo que todos manejamos más o menos la misma información cuando vemos la televisión o leemos los diarios, los casos lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Perú. Sucedió ahí sucedió que realmente cuando se reportó el caso cero, que es el primer caso, digamos, en el cual se confirma el coronavirus, ya era demasiado tarde, porque el virus ya había empezado a circular. Lo que sucede hoy por hoy es básicamente eso, es que si a la pregunta, digamos, si está el sistema de salud argentino preparado para un gran brote de coronavirus, la respuesta es, está todo lo preparado que puede llegar a estar en un contexto en el cual los recursos son siempre finitos. Con esto digo lo siguiente. En el medio de toda esta pandemia, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía el doctor Brusco, todas las otras patologías y todos los otros eventos siguen ocurriendo. Y a eso, además, hay que sumarle que ahora, digamos, cuando empieza en este periodo de junio, julio, agosto, es un poco la temporada de alta de un montón de enfermedades respiratorias. Y además,
el protocolo exige que, digamos, ante determinados síntomas, una fiebre arriba de 37,5, 38, tos, debilidad muscular, dolor de cabeza, se interpreta como un caso sospechoso hasta que se descarte. ¿Qué sucede? Eso sucede habitualmente sin el contexto de pandemia y coronavirus. Por lo tanto, probablemente en ese momento, digamos, el sistema de salud se ve complicado con respecto a la oferta que tiene. Hoy por hoy sucede lo siguiente, que es una paradoja. Hoy por hoy, digamos, la cantidad de internaciones, la cantidad de atenciones, la cantidad de consultas que recibe el sistema de salud, por ejemplo, digamos, hay estadísticas de la parte privada. El otro día hablaba con alguien de ADEC, que es la asociación que nuclea las clínicas y prestadores de salud privado. Ellos tienen, por ejemplo, una baja intermensual de entre un 40 y un 50%. ¿Qué sucede con esto? Es que la gente ha dejado de consultar, por supuesto, digamos, tiene un miedo lógico a ir a la consulta, tiene un miedo lógico a salir, y esto lo que ha producido es que, digamos, haya una falta de continuidad en el tratamiento en muchísimas enfermedades que ya eran prevalentes. Reitero, toda la parte cardiovascular, en muchísimo la parte neurológica, seguimientos de diabetes complicadas, enfermedades pulmonares, obstructivas, hipertensiones y, por supuesto, tratamientos oncológicos. Es cierto también, digamos, que muchas de las prácticas que estaban programadas digamos, se reprogramaron para más adelante. Pero también es cierto que muchas, digamos, de las consultas, o sea, de cuando llega el paciente a la consulta, cuando definitivamente llega, a veces ya es tarde. Digamos, hay un informe en el cual se prevé que va a haber una mortalidad tal vez aún mayor que por el coronavirus, que por esta problemática, digamos, por la falta de atención. No es que el sistema de salud no esté programado para atender, es que básicamente, digamos, hay poca consulta con respecto a eso. Hay muchas iniciativas con respecto a eso. Se reactivó muchísimo el tema de la telemedicina, se hacen consultas vía Zoom o de los distintos portales de los distintos prestadores de salud. Se animó muchísimo y eso es un salto adelante en que, digamos, mucho trámite que se hacía en papel ahora se hiciera de manera online. El caso más relevante, las recetas. Hoy por hoy, digamos, uno puede adquirir un medicamento simplemente con la foto de la receta. Se trabajó muchísimo, por lo menos en los lugares donde yo estoy, para que los adultos mayores tuvieran que salir lo menos posible y se pudieran solucionar sus problemas de manera online. Es especialmente difícil en ese caso porque, vuelvo a tomar lo que decía el doctor Brusco, digamos, es un grupo etario muy especial en el cual, digamos, el acceso a la tecnología a veces es dispar y se transforma en un problema y a veces se choca con diferentes cuestiones que obviamente a veces se pueden salvar y a veces no. En el caso de los psicotrópicos, por ejemplo, digamos, se exige un duplicado porque es así la ley de medicamentos. Entonces, en ese caso, tiene que ir el afiliado, en algunos casos y con algunas coberturas, tiene que ir el afiliado con su receta y por lo tanto deambular. Se trabajó muchísimo también con el tema en las coberturas que tienen médicos de cabecera, de propiciar un acercamiento aún mayor del médico de cabecera con su paciente para que le pueda solucionar, digamos, online todo lo que así pueda hacerlo, pero de cualquier manera, digamos, la medicina y la atención al paciente no es algo que se pueda solucionar 100% online, digamos, es necesario. El contacto interhumano, en eso se basa, digamos, prácticamente todo. Así que, básicamente, si se quiere, el eje del problema, hoy por hoy, si ustedes me preguntan si, digamos, si hoy por hoy el sistema de salud
está colapsado con respecto al coronavirus, la respuesta es no. Hoy por hoy, mientras nosotros estamos hablando, no. El acceso, digamos, a los tratamientos está. De hecho, por ejemplo, es una cosa que se evidencia mucho con determinados, hay diferentes indicadores en medicina. Uno de ellos es la respuesta, digamos, de los turnos. A qué tiempo, digamos, se dan los turnos? Si antes se había turnos a 25 días, hoy, por ejemplo, para la mayoría de las cosas hay una demanda espontánea de atención en el momento. Sucede también que, digamos, hay muchísimos protocolos y está bien que así lo hagan. Generalmente, digamos, quien arranca con un protocolo es la Organización Mundial de la Salud y después un poco las diferentes entidades y diferentes ministerios y diferentes áreas programáticas regionales lo adecúan. Pero básicamente el tema es que, digamos, prestaciones hoy por hoy sí, se están dando. De hecho, se está también tratando de, en lo posible, tratar de tener hisopados de la gente, por lo menos que son casos sospechosos. Si ustedes me preguntan, ahí habría un tema a ver, que sería interesante que por lo menos, y esta es una opinión absolutamente personal, yo creo que todo el personal de salud se tendría que hisopar. Porque si bien es un resultado y es una foto del momento, es un predictivo. O sea, recordemos que la mayor tasa de contagio, hoy por hoy la tienen los profesionales de la salud por cuestiones obvias, son los que están en el tú a tú con el paciente. Eso es básicamente, digamos, un paneo muy general de lo que está ocurriendo hoy por hoy. A modo un poco de conclusión, es que de alguna manera hay países, y en esto, digamos, estamos mirando mucho también a lo que ocurre, lo que ocurrió y aprendiendo sobre la marcha, porque básicamente es una forma de virus del cual se está aprendiendo sobre la marcha. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. No hay datos absolutos con respecto a la infección de coronavirus. Y sí, digamos, en cuanto a la salud pública, se aprenden de modelos que resultaron y modelos que no resultaron tan bien. También hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Se sabe muy poco de lo que se llama la segunda ola, o sea, de las tasas de aquellos pacientes que se fueron de alta y, digamos, con una presunción de que ya tenían inmunidad y ya estaban curados y después se vuelven a infectar. Entonces se está barajando hoy la posibilidad de si es un solo tipo de virus o si tal vez existan, digamos, otros subtipos. Como dije, está todo estudiándose, está todo analizándose, digamos, las opciones de vacunas, por más que, digamos, hay esfuerzos muy grandes de muchos países con respecto a eso, la verdad es que dista un poco todavía de una solución definitiva. Por lo tanto, se está mirando también atentamente a qué es lo que pasa en países que ya están un poco, casi, y lo pongo esto entre muchísimas comillas, saliendo del problema. Si es ahí donde directamente, digamos, nosotros vamos, pero vamos también a la vez, digamos, con una ventaja, que es haber tomado, yo creo, las decisiones apropiadas en el momento apropiado. Por supuesto que, bueno, digamos, esta es una opinión absolutamente médica. Entiendo que, digamos, tiene otras implicancias y entiendo también, por supuesto, que no se puede extender una cuarentena indefinidamente. Pero lo cierto es que, digamos, hoy por hoy, con los números que tenemos, es algo que ha resultado. No sé si... Ahí estamos. Ahí estamos. Con respecto a... sí, Ok. sí, perdón, Martín. No sabía cómo venía. No, eso sería básicamente, es un paneo, digamos, es difícil en 20 minutos, digamos, resumir absolutamente todo, pero básicamente, en general, eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Esa es la situación del sistema de salud, particularmente el argentino, y un poco lo que se está haciendo a nivel de otros países con respecto a eso.
Bueno, Juan, vos podrías quedarte un rato hasta que termine el doctor Gossaini, porque hay preguntas ya veo que para hacerte. Por Y así supuesto. damos todas las Y preguntas al final. ¿Algo más para sí, redondear? Y si no, le damos la no, entrada. no, primero, bueno, agradecerles, volver a agradecerles muchísimo, porque insisto, digamos, esto es algo en lo que todos estamos embarcados y que sea una cuestión interdisciplinaria de la que todos entendamos, comprendamos y podamos dar una mano, la verdad que es un privilegio. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno, ahora después viene un par de preguntas y acá vamos a presentar también al doctor Gossaini, que va a hablar de la acción judicial en la emergencia sanitaria. El doctor Osvaldo Gossaini es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires y Lomas de Zamora, director de la Maestría Internacional en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Lomas de Zamora y director del Departamento de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la UBA, entre otras características que tiene su currículum, pero para detallar. Y bueno, doctor, lo dejamos acá para dar la parte más jurídica, me imagino. Bueno, muchas gracias. ¿Estoy con sonido? Perfecto, perfecto. Ahora no. No, por lo menos. Entonces ahora sí. Ahora sí, ahí está, muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, también a la revista Urbi et Orbe, que es una prestigiosa revista en la cual he tenido oportunidad de compartir en otras oportunidades. Yo lo que quisiera, porque veo que en el panel, no solo en el panel, sino en el público que está presente en este encuentro, no son todos abogados. De manera que, siendo un panorama donde hay médicos, psicólogos, sexólogos, en fin, todo ese, vamos a cambiar el lenguaje jurídico para que no sea un lenguaje de entendidos y solo todos nos podamos entender. ¿Qué ha hecho la justicia en esta situación? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Los abogados o el Poder Judicial? Porque acá me parece que coincidimos en algo que también ha hecho los médicos y lo que ha hecho el Estado en general. Se ha actuado en la prevención, con lo cual voy a coincidir con la necesidad del aislamiento social preventivo y que esto se vaya prolongando en el tiempo hasta encontrar ciertas seguridades, con lo cual las advertencias que puedo decir en esta intervención son para situaciones excepcionales, porque suele haber confusión y también desorientación en el Estado, en los gobernadores y sobre todo en los legisladores que vuelvo a repetir la palabra, se han desorientado en qué tienen que hacer. Hasta fue curiosa la que el legislativo pidiera autorización a un poder judicial para actuar en sesiones cuando era claramente improcedente un pedido de esa manera, pero que muestra la desorientación que existe. La desorientación de los gobernadores que limitan el paso entre sus provincias como si esto fuera un estado de sitio, y ahí también se ve la desorientación, o quizás un aumento de la prevención, pero sin dar soluciones. Este es el problema que estamos teniendo desde la justicia cuando no hemos declarado que la actividad de los abogados sea un servicio esencial. Los abogados estamos confinados en nuestra casa, felices, algunos, otros con la angustia que tiene no poder salir, pero en el escenario este que vivimos, la verdad que trabajar desde la casa hace a una costumbre, pero hay una necesidad también de corporizar a veces en el tribunal cosas que se pueden hablar y que no se pueden reproducir solo a través de la escritura vía digital. Una de las cosas más claras que tenemos que ver es que el estado que tenemos no es un estado de sitio, es un estado de emergencia. Y ese estado de emergencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prácticamente muchos, no digo todos, muchos de los poderes judiciales de cada provincia han decretado una feria extraordinaria. ¿Saben qué significa feria extraordinaria? Que solamente se va a poder trabajar en las cosas urgentes, en las cosas que se han determinado ya, no solo por la acordada 6 de la Corte, de la Suprema Corte, sino también por lo que dice el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica,
donde allí se analizan los temas de familia urgente, los temas de menores, los temas de salud, sobre todo en materia de salud y amparo, y el resguardo de un solo proceso judicial para que esto se pueda hacer. ¿Qué quiero significarles? Que está bien la actitud preventiva de dejar abierto estas vías y carriles como para enderezar un reclamo. Pero en la excepción aparecen un montón de respuestas que no han sido posibles de dar con cierta eficacia. Hay una cantidad de varados enormes en el exterior del país que no pueden regresar y el Estado colabora. De hecho, hay medidas judiciales que se han tomado a través del amparo para tratar de solventar los gastos que esto les está ocasionando. También hay medidas judiciales que se han tomado también para resolver a menores que están, digamos, afectados en su régimen tradicional de parentalidad, en el sentido de visitar al padre o a la madre, y ahora no se puede cobijar eso a través de una reunión como de este tipo. En fin, no voy a hacer casuística del caso porque sería judicializar o evidenciar en un panorama como este temas judiciales que a veces quedan en el lenguaje propio del abogado que interpreta de lo que se trata. Pero el abogado no puede estar en la calle. No somos una actividad esencial. Con lo cual podemos trabajar online, pero eso sí, en las cosas que el Estado nos ha permitido. Y se está dejando de cumplir algo que lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá por 1987, y para los que son legos, los que no entienden la significancia de esto, es como si yo les dijera que es un poder legislativo que dicta normas y obligatorias para el Estado y para todos sus jueces, que al incorporarse en la Constitución Nacional por vía del artículo 75, inciso 22, son de cumplimiento y acatamiento obligatorio. Son las opiniones consultivas 8 y 9, donde dice claramente que aún en estados de emergencia, en situaciones de excepción, los derechos se pueden suspender, no se pueden suspender, pero se pueden limitar. Y en la limitación, la razonabilidad de esa limitación queda solamente en manos de los jueces a través de dos procesos, el amparo y el habeas corpus. Pero ¿quién hace el amparo y el habeas corpus? Pues el abogado. Y si el abogado lo puede hacer vía online y presentarlo, ¿cómo lo va a controlar? Nuestra ley de amparo nacional, que es la que rige por materia de competencia este problema, trabaja en horas. Las notificaciones son en horas. Y no voy a decir en contra de la actividad judicial que esto no se cumpla. El tema es que los servicios informáticos no están funcionando con la debida prudencia o mejora que debiera tener. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires se ha facilitado enormemente el acceso a la justicia, pero el acceso también significa el desarrollo del proceso, y este desarrollo está siendo muy demorado. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de decir en muchas de estas exposiciones? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo, aún en el peor estado de guerra, de emergencia sanitaria como este, siempre se deben conservar dos procesos: el amparo para los derechos individuales y colectivos y el habeas corpus como aquella defensa de la libertad de tránsito, que están hoy los dos alterados, están afectados, pero que no tienen en el test de arbitrariedad manifiesta esa posibilidad de decir esto que está haciendo el Estado está mal, es arbitrario, colapsa con los principios del Estado de Derecho. Partamos de la base que la Convención Americana declara que el estado de emergencia solamente se puede dar en un Estado democrático y como defensa de las personas. De manera que esto diríamos que no sería hasta factible o útil en un Estado dictador donde las decisiones las toma el rey. ¿Saben cuándo? Como cuando el rey se iba de vacaciones, allá por el siglo XVII y XVIII, y decretaba una feria, porque mientras él estuviera de vacaciones o de licencia, la justicia no trabajaba. Qué curioso, ¿no? Es lo que hizo nuestra Corte. Declaró en feria, no trabajo, entonces no hago nada. ¿Qué hago? El amparo
a través de estas pocas medidas judiciales que se pueden hacer, pero el abogado se queda en la casa. Es decir, tenemos la herramienta, tenemos la norma, pero no tenemos al obrero. Tenemos el arquitecto que hizo el proyecto, tenemos la administración que dictó la norma administrativa, tenemos el dinero para hacer la obra, pero no tenemos al obrero para que construya este edificio que se ha armado así desde la normativa. ¿Cuál es nuestra propuesta que la venimos bregando desde hace tiempo? En situaciones de emergencia como las actuales, el amparo no puede funcionar como lo dice la ley. La ley tiene al amparo como un proceso subsidiario, residual, vía excepcional, cuando no existe una vía judicial más idónea, dice el artículo 43 de la Constitución Nacional. Quiere decir que, como alguna vez dijo un querido profesor amigo, decía, lo más rápido del amparo es rechazarlo, porque me saco el problema de encima. Y hoy, en una emergencia como tal, hay muchas situaciones que tenemos que considerarlo. Por eso, lo primero que tenemos que ver es que el acto lesivo, es decir, ese acto que es contrario a la Constitución, a las normas fundamentales, a los tratados, que en forma actual o inminente lesione, altere, restrinja o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dice la ley y la Constitución, tienen vía del amparo. Pero yo diría, hoy en día, estos requisitos no deben funcionar, porque el amparo es la única vía que le ha quedado a la persona. El habeas corpus es el único reclamo que pueden tener las personas que también están en riesgo y a los cuales hay que prevenir. La Declaración 1 del 2020 de la Corte Interamericana es aquella que entre sus párrafos ha dicho que los establecimientos carcelarios debían ser flexibilizados en las formas alternativas de cumplir la condena. Y esto ha traído división de la sociedad, en la cual no vamos a opinar en este momento, pero que evidentemente la liberación de presos, aún con prisión preventiva, ha traído un conflicto social de importancia y magnitud. ¿Por qué? Porque creo que no se está poniendo en sus límites a los procesos de amparo y de habeas corpus. ¿Qué debemos tener? Flexibilidad. Tenemos que pensar que el abogado lo puede llevar a cabo. Tenemos que pensar que cualquier persona que ponga en conocimiento de un afectado, ¿qué le vamos a pedir? Al que está en Tailandia, que está en Roma, que está en Madrid, allá venga y presente un amparo aquí, lo podrá hacer vía online, por supuesto, porque eso la justicia lo ha tenido. Pero ¿cómo lo sigue si no tenemos abogados? Y por eso las cuestiones de legitimación hoy, antes que proteger personas, quiero decir, el acceso al amparo, antes que proteger personas, deben proteger los derechos de la sociedad, los derechos colectivos, porque esos son los que están afectados. Y por supuesto, las respuestas tendrán que llegar en un plazo razonable, porque si lo van a dar cuando ya la pandemia se supere, cuando ya hayan vuelto a nuestro país por la vía que sea, las personas que están en el exterior, para que los niños puedan volver a ver a sus padres, para que el anciano pueda recobrar la visita de sus nietos, en fin, para todo eso, que está bien el aislamiento social preventivo, tenemos que ver que la justicia está también para resolver soluciones urgentes, sin ver que esto es una lucha entre partes, sino un problema de derechos con el Estado, que con la declaración de emergencia, tratándola como si fuera un estado de sitio, es decir, suspendiendo derechos y no solo limitándolos, está trayendo un grave problema social. Bueno, es solo mi intervención. Sé que por el tiempo quise terminar antes. Gabriel, Nacho, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer abrir el debate, algunas preguntas. Después el doctor Alberto Bilgueri va a querer cerrar con unas palabras que sí, si les parece, continuamos con algunas preguntas que ya tengo aquí para uno de los expositores. Acá quienes quieran escribir en el chat se los agradecería y vamos tratando de trasladarlas. A ver, voy a hacer acá una pregunta que me han hecho. Los menores con antecedentes respiratorios como broncoespasmos reiterados, ¿son considerados pacientes de riesgo? Les contesto. A ver,
fuera de un contexto de pandemia, la neumonía es la principal causa de muerte de menores de 5 años. Eso es así por estadística, digamos, fuera en una situación normal. Con aquellos menores, digamos, que tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, se deben tomar todos los recaudos que se toman, por ejemplo, con un adulto mayor, porque, digamos, se considera un paciente de riesgo. Esto es, y vuelvo un poco a lo que era la exposición. Hoy por hoy es esto, es la prevención, tomar absolutamente todas higienizarse las manos, higienizar superficies, tratar de disminuir lo más posible el contacto interhumano. Está documentado, por lo menos hasta ahora, reitero que digamos es algo sobre lo que se está aprendiendo paso a paso, que en niños, digamos, el coronavirus tendría o sea, un efecto un poco más benigno, si se quiere, pero en aquellos, tanto niños como adultos, que tengan una enfermedad prevalente respiratoria, sí, es un grupo de riesgo. ¿Puedo opinar? Por favor. Sí, por favor, no sé quién está hablando ahora, pero sí. El doctor Ignacio Brusco. Ah, está, muy bien, ahí te veo. Sí, coincido con lo que dice Andrés. Igual no asustar a la población infantil, a las madres fundamentalmente, porque si bien el asma es una situación para prestar atención, la mortalidad del niño, sea cual fuera el motivo, es muy, muy baja. Y todo puede cambiar, como decimos, esto puede variar, pero el único trabajo fuerte que hay de niños es un trabajo de chino, publicado en una revista científica de importancia, con 115 casos de niños con neumonía por coronavirus, de los cuales uno solo tenía asma, que vendría a ser lo que está preguntando esta pregunta prácticamente, o con broncoespasmos, que es bastante parecido. Es decir, más allá de eso, el niño con broncoespasmos hay que prestarle más atención y más cuidarlo más, porque es un factor de riesgo en general. De hecho, el protocolo dice que pacientes asmáticos deben ser cuidados. Pero dicho esto, saber que la mortalidad de niños es muy, muy baja, muy, muy baja. Y como dijo bien el doctor Vigué, las bronquiolitis son mucho más problemáticas en los chicos. Esto que sucede es que no sabemos por qué le está alterando tan fuertemente la salud a los adultos mayores, multiplicándose geométricamente la mortalidad cada década. Prácticamente no tenemos mortalidad sub 40, muy poco, creo que prácticamente no hay, o pacientes inmunodeprimidos, pero a partir de los 50 años se incrementa la mortalidad muy fuertemente. Es decir, ya a los 50 años hay, por ejemplo, ayer murieron 3 personas de más de 50 y pico de años, y a los 60 ya aumenta fuertemente, y a los 70 mucho más, es decir, y a los 80 más. Es decir, que hay que tranquilizar a la... Esta es una enfermedad que se ha ensañado con los adultos mayores especialmente. Más allá de eso, los chicos con una comorbilidad, una inmunodepresión, otra variante, hay que prestar atención igualmente, pero tampoco es que nos tenemos que hiperasustar con los chicos en particular. Aprovecho, doctor Brusco, bueno, o cualquiera de los profesionales médicos, más que nada. Usted mencionaba que era razonable hacer rutinas de ejercicio con el tema del aislamiento, y habló del estrés, que pasado de un estrés agudo, ¿sí? Pasado los 3 meses se transformó antes en un estrés crónico, ¿no? Así es. La pregunta acá que se genera es, ¿cómo lograr en este aislamiento y en esta situación que ya estamos llevando más de 60 días para menguar ese estrés, ¿no? Porque eso tiene un impacto físico y psíquico. ¿Cómo menguar o qué recomienda usted en este contexto que estamos viendo hoy en la Argentina? Gracias por la pregunta, porque era un tema a desarrollar, pero no, me iba a quedar sin tiempo. Primero, no perder las rutinas, mantener una rutina diaria en la casa. Esto es una cosa, yo a veces comparo con los pacientes y también con mis hijos, que es como un examen libre, con los alumnos que tenemos en la facultad. Están todos cursando libre, no sabemos quién está presente, quién no. Estamos como libres en nuestra casa, ¿no? Los que están en cuarentena. Y aún los que no están tan bien, porque los que están, por ejemplo, de guardia en un hospital o en el sistema judicial, tienen desbordada la situación porque se manejan por teleconferencias y a veces eso de jeringa los horarios. Entonces, tener una rutina de sueño, una rutina de estructuras laborales y de ocio. Después, no estar viendo siempre películas, noticias, sino ver películas,
hacer rutinas cotidianas, hacer juegos, es decir, hacer estructuras de lo que llamamos fluidez cerebral. Fluidez. Fluidez cerebral es cuando hacemos un ejercicio en forma automatizada, algo cotidiano, o vemos una película no muy comprometida, muy compleja. ¿Sí? Eso es muy importante, que se llama fluidez, es parecido a meditar. En meditar, los que saben meditar también, el yoga es muy importante, eso baja fuertemente el nivel de estrés, pero a veces cuando vemos una plataforma o una película en la televisión que no es tan compleja, es bueno no sobrecargarse de información y después hacer rutinas cotidianas, los que estén en salud, para hacerlas de caminata, fundamentalmente ponerse algo que es un medidor de celular, que es básico, que casi todos los tienen, para caminar lo que le hice más o menos mínimamente, que son 6.000 pasos diarios, hacerlos dentro de la casa y ver que se llegó a ese punto, porque el estrés depende también de la actividad física que uno desarrolle. Entonces, meditación, instancias satisfactorias y fluidez, y no lo que se llama divague. Divague es dejar que el cerebro piense en nada. Ahí el cerebro nos conduce a nosotros, nuestra emoción nos conduce a nosotros, y no es lo mismo divague que fluidez. Es decir, fluidez es hacer actividades cotidianas, como jugar un juego, jugar al ajedrez, que nos distraigan y además mantener rutinas. Y otra instancia importante del sueño, no descontrolar totalmente el sueño, poder ser un horario de dormir, y al mediodía tomar baños de luz, es decir, acercarse a lo que está en un departamento, acercarse a la luz y tener contacto con el sol, no mirar al sol, sino tener contacto, porque eso disminuye una hormona llamada melatonina, que nos ordena los ritmos circadianos. Entonces, estando dentro de la casa, y mucho más en los adultos mayores, que a veces se quedan mucho más encerrados, empiezan a tener una especie de jet lag. Esas son las medidas sustanciales que uno puede pensar en este momento. Muy bueno, muy bueno. A ver, al doctor Gossaini, acá me hace una pregunta y la vamos a conjugar con otra. Doctor, ¿qué opina con relación a las audiencias virtuales? Y en particular, y ahí a lo mejor me meto yo un poquito a ver si... Porque las audiencias virtuales uno puede entender en una audiencia 360, como pasa en el ámbito nacional, que existe un apoderado y trate de evaluar las circunstancias que se está llevando a cabo dentro del expediente. Pero ese es por un lado, ¿no? La opinión con relación a las audiencias virtuales. Y en cuanto a las audiencias de testigos, ¿no? Porque ahí es tratar de que no se traslade el testigo al tribunal y que si se pueda tomar en algún otro lugar el testigo y de qué manera, ¿no? ¿Qué opina de esa situación y qué solución podría encontrar? Bueno, primero es que son soluciones que ya se han tomado hace bastante tiempo. La audiencia virtual, inclusive en una actitud reciente del Colegio de Escribanos, se van a poder suscribir certificaciones notariales por vía remota, y de la audiencia tomada por vía a distancia, por vía remota, yo no tengo ningún inconveniente, porque la inmediación, que es el principio de que el juez esté cerca de los hechos, no lo impediría la virtualidad. Con relación a los testigos, yo he participado en varias audiencias de ese modelo y le voy a contar cuándo. Uno fue cuando la justicia comercial resolvió en algún tiempo atrás, y puedo hablar de 15 años casi, que las audiencias de testigos se privatizaran y se tomaran en los despachos de los abogados. Y nosotros teníamos testigos en una provincia que les tomábamos en aquel entonces vía Skype y no había problema. ¿Cómo se certificaba al testigo? Debía estar dos personas que certificaran que no estaba leyendo, es decir, para cumplir con este riguroso formalismo del Código Procesal. Pero también he intervenido como testigo, allí se los llaman declarantes, en audiencias ante la Corte Interamericana, celebradas en San José de Costa Rica. Yo aquí desde el estudio, bueno, ahora estoy en mi casa, pero desde el estudio declaré en varios asuntos, 3 exactamente, donde como testigo experto, o experto neutral o declarante de parte, son las voces en que se interviene, se pueden utilizar. Yo creo que la tecnología ha venido para dar respuestas, y yo entiendo que así como nos estamos reuniendo ahora en este momento, es el futuro también de la actividad digital para el proceso judicial y el expediente electrónico, y fundamentalmente para lo que viene para la actividad universitaria. Estoy plenamente de acuerdo y creo que no hay limitaciones procesales. Y si las hay que reformarlas. Perfecto, claro. Usted también mencionaba, doctor, ya que lo tengo acá en la pantalla en primer plano,
hablaba del seguimiento de las causas, ¿no? El tema que no esté armado, no se haya construido todavía el edificio. Pero me animaría a decir que a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires el seguimiento de las causas, la digitalización de los expedientes está un poco más avanzado. Ahí no, yo le comento esto porque como operador como juez, totalmente. Es que la ciudad de Buenos Aires tiene la suerte de tener primero, están un pie adelante de todos los demás. Tienen un servicio informático menos conflictivo y hoy, aunque sea una laudatio expresa, lo tiene Alberto Biglieri en la comisión del Consejo de Modernización de la Justicia, y eso es una garantía. En cambio, en la Corte Nacional, todavía en los pasillos, lo dicen y se transfieren, que hay una pelea para ver cuál es el sistema informático que mejor funciona. Y todavía con notificación electrónica estamos retrasadísimos. Yo prologué un libro de hace 3 años que se llamaba Derecho Procesal Informático, donde todo esto ya lo decían. En 3 años no hemos hecho nada. Perfecto. Acá tengo 2 preguntitas más, y sí, si hay alguna más, mándenlas porque ya vamos cerrando, me parece que son para los profesionales de la salud, ¿no? Algunos acá me mencionan que dice, dado que los servicios de los hospitales están casi sin paciente, si no es posible ya empezar a otorgar los turnos correspondientes, una opinión, bueno, más institucional, y también un poco, con lo que habíamos hablando con antelación, si para los adultos mayores que viven solos, si es conveniente la compañía de una mascota, un gato, un perro, ¿no? Si colabora eso o es un impedimento. Para cualquiera de los dos. Sí. Doctor Brusco, si le parece, yo arranco con un poquito y después le cedo la palabra. Por favor, Andrés. A ver, con el tema de los turnos programados, es un tema de agenda que se está reconvirtiendo toda la agenda prácticamente de todos los prestadores, tanto públicos como privados. Esto se está haciendo de a poco. En principio, al principio de la cuarentena, prácticamente todo aquello programado se había suspendido. Hoy por hoy, eso de a poco, muy de a poco, y depende obviamente de cada prestador, eso se está volviendo a casi la normalidad, obviamente con protocolos específicos. Les doy un caso y un ejemplo cualquiera. Hoy por hoy, digamos, para hacerse una ecografía obstétrica, solamente puede ir la madre y está el ecografista. No puede haber, nadie puede acompañar, por ejemplo. Y así, bueno, muchísimos casos. Pero eso es algo que paulatinamente entiendo que se va a reprogramar la agenda para que eso vuelva a la normalidad. Y la otra pregunta, bueno, que me imagino que es para el doctor Brusco, el tema de si la conveniencia de tener una mascota, más que nada por los adultos mayores. Yo ojo le sumaría ahí, es el que tiene, me imagino que ya la circunstancia está zanjada, pero ¿es conveniente hoy integrar a la convivencia de adulto mayor una mascota, por ejemplo? Yo creo que sí, porque no sabemos cuándo. A ver, si bien está programado que en algún momento hay que salir de la cuarentena, porque psicológicamente y socialmente va a ser muy complejo mantenerla en el tiempo, en forma prolongada, yo confío en que va a haber mecanismos de extinción del virus, sea por tratamiento, sea porque el mismo virus muta, que es lo que se está pensando en general, pero no se puede garantizar. Pero la población de adultos mayores es de muy alto riesgo y probablemente sean los últimos que salgan a tener posibilidades comunitarias normales. Por lo cual, los que tienen animales, por supuesto, es muy importante, y eso nosotros llamamos zooterapia, es decir, que hay una interrelación con el perro, por ejemplo, y con el gato también, pero más con el perro, muy simbiótica, muy estudiada neurobiológicamente. Por lo cual sí, está muy indicado. Y los que no lo tienen también sería indicado con la precaución de no interrelacionar con el humano, en el sentido que el perro se ha llevado, pero no tenga ninguna interacción, más allá con distanciamiento físico, para que en ese momento la novedad de la mascota no sea un problema. En cuanto al gato, la única duda que a mí me surge, que nadie la puede responder 100%, es que el gato puede ser huésped del COVID, y yo un gato nuevo no tomaría en este momento, no porque haya un problema en particular descrito, pero este es un virus que salta de especies, ¿sí? Así que uno de los temores que hay es que no salte una especie ya estando tan
diseminado en el mundo, 4 millones de casos en este momento, por lo cual la interrelación con animales puede ser, y el gato sí es portador, no el perro del COVID, por lo cual yo si tuviera que tener, no con el gato que uno tiene en su casa, pero con gatos nuevos no lo haría, sí con perros, para novedoso, y sí para, obviamente la mascota es un punto central. Con respecto al tema de los hospitales, es un tema muy complejo, depende de cuál hospital, qué circunstancias, cómo se atienda, indudablemente, como decíamos hoy, es un problema la atención primaria, si el diagnóstico precoz de un montón de patologías que si no se diagnostican puede ser muy problemática a futuro, pero además, pero eso por un lado, pero por otro lado se pone la dicotomía que el hospital es un lugar de alto contagio, no es real que lo esté incrementándose la población, está aumentando la infectividad, y hay ya más casos en los centros, por lo cual hay que entender lo siguiente, el virus, una cosa es que uno le tosan al lado, que va a tener impacto viral, que como te pique una abeja, pero si uno está al lado de situaciones de pacientes, muchos pacientes, por eso los médicos y los enfermeros son los más susceptibles en mortalidad, incluso en pacientes más jóvenes, en salud, es porque nos pican 100 abejas en vez de una, por lo cual el lugar del hospital es un lugar de alta complejidad para tomar la decisión. Yo la verdad que es un tema muy complejo para decir porque no se puede generalizar, pero también hay que considerar que a largo plazo va a haber que encontrar una solución porque la atención primaria de la salud es el diagnóstico preventivo antes que suceda una enfermedad, en las patologías centrales que son hipertensión arterial, cáncer, accidente vascular y trastornos depresivos en las poblaciones que son de alta mortalidad, mortalidad todas, es un problema, pero sí hay que prestar atención y que no es realmente muy problemático en este momento porque sucede que son lugares que pueden tener alta infectividad. Bueno, estamos con el tiempo ya. No sé si quieren ustedes concluir con algún temita, a cerrar algún tema que le haya quedado colgando, y ya después, si no, el doctor Alberto Olivieri da cierre a este ciclo de charla. Bueno, no habiendo, doctor, si quiere cerrar. Buenas tardes y el agradecimiento que corresponde a tres conferencistas, a Martín Convertet. No se escucha, doctor, me parece. No sé. ¿Ahí? Hola. Ahí está mejor. Digo, el agradecimiento a los tres panelistas y al coordinador que ha organizado con tría los tiempos, hemos sido lo más pulcro posible, y además decirle a todos que es una alegría saber que aunque el sistema de ingreso se cayó, terminamos prácticamente con 159 presencias, lo que quiere decir que hemos tomado examen, hemos dicho, es interesante esto, falló el sistema, fue tan interesante que se inscribieron nuevamente y otra vez estuvieran en línea. Así que el tema llamó la atención, es muy interesante el modelo interdisciplinario, que me parece que nos da un abordaje y una visión distinta solamente a la judicial, y esto es obra de esta iniciativa que tuvo Urbe con la presidencia de Pascale, el Ministerio Público Fiscal, desde la titular, pero especialmente el trabajo que hace Juan Corbalán en apoyarnos a nosotros, y tanto en la unidad que me toca presidir como en la vicepresidencia del Consejo de Alberto Máquez y de Francisco Quintana, nos da la posibilidad de estar juntándonos en este ambiente. Yo, como única reflexión, antes de despedirme y agradecerles nuevamente el esfuerzo, su señoría que tiene que comprender, y él nos muestra cómo son estos temas que planteaba Gossaini de la actividad del sistema en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es muy rica la experiencia con Converset, porque a veces vemos cómo nosotros creemos realmente que podemos funcionar, y como decía Osvaldo, falta la otra pata. Hemos desarrollado mucho el tema del portal litigante, pero todavía nos falta, y decimos que esto ha sido una especie de entrenamiento intensivo, nos ha obligado a actualizarnos en muchas cosas, aunque el esquema informático de la ciudad estaba bastante preparado, le falta todavía, como a todos, cerrar las posibilidades de abandonar viejas tradiciones que ya no se condicen con los tiempos que necesita la justicia que tiene que llegar a tiempo para ser realmente justo. Nosotros creemos que hay un paso que hemos dado desde el Consejo muy adelante, que es con la incorporación de Silvia Bianco, porque le aporta a la Secretaría de Innovación una óptica desde el lado de la abogacía, porque a veces uno no se da cuenta, pero en el vuelta de respuestas es mucho más fácil para el Consejo conectarse y escuchar
cuáles son las observaciones y las apreciaciones que nos hacen el Poder Judicial en sí mismo, y nos perdemos un poco de vista que el sistema tiene que estar diseñado especialmente para los abogados, pero no para ellos como líderes de sus derechos, sino, como bien decía Hosseini, como obreros de ese edificio que hay que construir entre todos para que la justicia funcione mejor. Esa conjunción de la ciudad entre un buen equipamiento informático, un buen software, pero especialmente con jueces receptivos, que se avienen a tratar de solucionar la mayor cantidad de posibilidades y de problemas de los ciudadanos por el sistema informático, nos pone realmente un paso adelante. Respecto a estas experiencias que nos contaron hoy y nos explicaron sobre los temas que implican directamente en lo menos el doctor Brusco, les estoy muy agradecido, todos están mandando agradecimientos, inclusive algunos de los jueces del fuero que no podían entrar estaban apurados para escucharlos a ustedes con sus observaciones, y tengo que decir que en definitiva ustedes han venido a este ambiente en el que somos mayoritariamente abogados y saben que los abogados hasta somos capaces de medicar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces nos metemos en un ambiente que no es el nuestro y aprendemos mucho de lo que ustedes dicen. En resumen, quiero, como dije, agradecerles la presencia a los tres conferencistas, a Martín por la coordinación, a Gabriel por la presentación inicial, y a todos y cada uno de los que nos estuvieron siguiendo. Muchos preguntaron por los certificados. Urbe les va a reenviar los certificados cuando estén suscriptos por las autoridades del Consejo y el Ministerio Público. Ha sido muy interesante la charla. Por supuesto, Osvaldo, profesor y maestro, un agradecimiento especial, porque siempre tus observaciones sirven para los que razonamos el derecho, y tanto a Juan Andrés como a Nacho Brusco los he escuchado con atención y he aprendido, o he abordado temas que me sirven a veces para razonar en nuestro pequeño espacio de decisiones. Muchísimas gracias a todos, no tengo nada más que decir. Gracias Martín de vuelta, gracias Gabriel. Nos estamos viendo en la próxima. Los vamos a contactar por correo a todos los que estuvieron presentes y mantener esta feedback en el que tratamos de llevar temas actuales con un disciplinario para que sean más amenos y nos den herramientas para seguir trabajando. Gracias a todos. Muchas gracias por las últimas palabras. Gabriel, no sé si querés mencionar algo más. Y bueno, en este contexto damos por finalizado este ciclo. Muchas gracias a los exponentes. Y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias y adelante. Gracias. Chao. Hasta luego.